uno de los propósitos del por qué la iglesia está aquí es para que nosotros podamos ser edificados en nuestra fe. Amén. La fe que buscamos edificar en el corazón de todos aquellos que vienen a la iglesia, en nuestro corazón también es una fe sólida. Amén. Una fe firme, una fe que esté bien afianzada, una fe que se sostenga, que se mantenga, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mantener una fe sólida en tiempos tan complicados como los que nos ha tocado vivir? El tema de esta mañana es una fe sólida entre dudas y debilidades. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra fe a pesar de las dudas que como seres humanos, en nuestra naturaleza humana enfrentamos? Porque aunque somos seguidores de Cristo, nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana sigue a veces cuestionando, sigue a veces enfrentando retos, desafíos, ¿verdad? En nuestra humanidad enfrentamos también momentos de incertidumbre, ¿verdad? Dios no busca que nosotros tengamos una fe perfecta, porque una fe perfecta no es aquella que duda. Amén. La fe perfecta, la fe que busca el Señor es, aleluya, una fe que no se rinde. Y nosotros tenemos que desarrollar esa clase de fe, una fe que se sostenga, que se mantenga, que esté sólida a pesar de las muchas dificultades. Yo quiero llevarlos al Salmo 73, versículo 1 y versículo 2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Recuerde que las notas están disponibles. Usted también aquí en las hojas, ahí con los sugieres, levante la mano y los sugieres van a llegar hasta su lugar. Las tenemos en inglés y en español, pero también las puede descargar yendo a la página de internet de la iglesia, comunidadcristianaemanuel.org, /notas, y de esa manera usted puede descargar las notas en sus sistemas inteligentes, ¿verdad? En su teléfono, en su tablet, como usted lo guste hacer. Pero el Salmo 73, el versículo 1 y 2, dice de la siguiente forma: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Leemos en el Salmo 73 un testimonio, porque es lo que está haciendo el salmista. El salmista está testificando de su experiencia. Amén. Él primero hace una declaración poderosa, una afirmación poderosa. Él dice: verdaderamente o en verdad Dios es bueno. Otras versiones dice ciertamente. Amén. Con esa seguridad, ciertamente el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, lo acabamos de cantar hace unos momentos. La bondad del Señor es maravillosa. Dios es bueno para con todos nosotros. Y el salmista está de acuerdo con esta idea y hace esta declaración, hace una afirmación poderosa, y él dice: en verdad Dios es bueno. Pero inmediatamente en el versículo número 2 admite que su fe tambaleó. Él dice: casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Él dice: en cuanto a mí, así comienza el versículo número 2. Él dice: yo les quiero dar mi testimonio, mi experiencia. Es que a pesar de que Dios fue bueno conmigo, mi fe llegó a claudicar, mi fe llegó a tener dudas, mi fe llegó a tambalearse. Dice: ciertamente Dios es bueno. Y en el verso 2 dice: casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Él reconoce que su visión por un momento se nubló y sus dudas de pronto lo envolvieron al punto de que él sintió en ese momento como se tambaleaba, que el caminar ya no era tan seguro. Esto no quiere decir que el salmista, estamos hablando no de David, estamos hablando de Asaf. Asaf está dando testimonio, amén, de cómo experimentó, cómo enfrentó las dudas, cómo se es caminar en las debilidades. Y es que como seres humanos todos enfrentamos este tipo de situaciones, pero esto no quiere decir que Asaf se alejó de Dios. Asaf estaba siendo honesto consigo mismo y estaba siendo honesto con Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la vida nos presenta desafíos y hay momentos en que las circunstancias pudieran llevarnos a experimentar desequilibrio, ya sea en nuestras emociones o ya sea en nuestro caminar, en nuestro caminar
caminar se ve tambalear. Pero Asaf reconoce no solamente su condición, sino que también reconoce su necesidad de Dios. Tanto que en el versículo 17 él dice: entonces entré en tu santuario. Cuando más necesitado yo estaba, cuando más abrumado me encontraba, cuando mi visión se nubló y las dudas envolvieron mi alma, dice el salmista, entonces yo entré en tu santuario, oh Dios, y entendí. Por fin entendí. Qué importante es que nosotros también reconozcamos no solamente la condición en la que nos encontramos cuando las pruebas, cuando las luchas, cuando las dificultades golpean a nuestra vida, sino que también reconozcamos, aleluya, que necesitamos la ayuda y el socorro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos su auxilio, necesitamos su cuidado, necesitamos su dirección, necesitamos su guía. El Salmo 73 no termina en crisis, aunque se desarrolla en crisis. El Salmo 73 termina en una total confianza en medio del quebranto. La Biblia dice en el verso 23 al 26 y el verso 28: sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro amado Dios. Él está dando testimonio. Hubo momentos en que me sentí desestabilizar, hubo momentos que me llevaron a tambalear. Sin embargo, Él sigue de pie. Pero mire cómo comienza el versículo 28. Con esa misma forma en la que comenzó el versículo 2, el salmista comienza el verso 28 diciendo: en cuanto a mí, amén, esta es mi experiencia, este es mi testimonio. He pasado por dudas, he pasado por incertidumbres, he pasado por momentos complicados que me hicieron tambalear, pero aquí estoy de pie. ¿Sabe por qué? Porque bueno es estar cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno es estar cerca de Dios, el Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que Él hace. Muy a pesar de las dudas, muy a pesar, aleluya, de las debilidades que podamos enfrentar en nuestro caminar diario, usted y yo podemos y debemos mantener nuestra fe, mantener una fe sólida. Y para mencionar, aleluya, los aspectos que quiero compartir con ustedes acerca de una fe sólida, quiero tomar el testimonio o el ejemplo de la fe de Abraham. Abraham es una de las figuras más significativas en la Biblia. Abraham se le menciona no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también se hacen referencias puntuales a la fe que hubo en Abraham en el Nuevo Testamento. Él es una pieza central en la vida, aleluya, en la vida del judaísmo, pero también lo es en lo que nosotros conocemos como la vida cristiana. Es admirado por su ejemplo de grande fe. Él fue conocido como el amigo de Dios, pero también se le conoce como el padre de la fe. De hecho, el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 4 versículo 18, haciendo referencia a la fe de Abraham, él dice lo siguiente: aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que
tendrás. Abraham, al igual que Asaf, también caminó por caminos de dudas, por caminos de incertidumbre, por caminos de debilidad, cuando no había motivos para seguir esperando. Yo no sé si usted se encuentre en esta mañana en esa misma situación donde usted no encuentra motivos para seguir esperando, para seguir creyendo. Yo le invito en esta mañana a afirmar su fe en el Señor, porque aunque parezca no tener motivos, el Señor sigue siendo fiel a su palabra y Él nunca miente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Abraham es un ejemplo de una clase de fe inquebrantable, de una fe sólida en medio de dudas y en medio de debilidades. Aunque en muchas ocasiones no tenía todo el panorama claro, aún así se mantuvo decidido a seguir creyendo, aunque no entendía lo que estaba pasando, porque él confiaba en quien era Dios. Él tenía su confianza plenamente en el Señor. Su fe no estaba en lo que veía o en lo que parecía lógico, sino en lo que conocía de Dios. Recuerde que la fe sólida es aquella, no la que nunca duda, porque va a haber momentos de duda a los que nos vamos a enfrentar, pero la fe sólida no es aquella que nunca duda, es aquella que nunca se da por vencida. Es aquella que no se rinde. Y quiero hablar de 4 características tomadas de Génesis capítulo 12 para hablar, aleluya, sobre algunos aspectos que distinguen o describen una fe sólida. Una fe sólida. En primer lugar, una fe sólida es aquella que está dispuesta a escuchar incluso en medio de las dudas. Cuando hablamos de una fe sólida, cuando hablamos de una fe firme, una fe que se mantiene, aleluya, a pesar de las dudas y de las dificultades, estamos hablando de una fe que sabe escuchar, una fe que presta atención. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 12, versículo número 1, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham supo escuchar a Dios. Abraham supo a quién escuchar. En el momento quizás aparentemente hablando o humanamente hablando, aleluya, no era el más propicio, el mejor momento de su vida para él había pasado. Sin embargo, en el momento en que Dios le habló, él supo que debía escucharlo. Mire, que a veces nosotros tenemos un problema. Oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no estamos escuchando. Amén. Hay personas que están oyendo y muchos de nuestros cuestionamientos y de nuestras dudas que se filtran y que hacen complicado nuestro caminar en el Señor son precisamente porque no estamos poniendo la debida atención a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Estamos oyendo. ¿Por qué? Porque podemos, porque tenemos oídos. Amén. Porque tenemos estos oídos, el sentido para escuchar. Pero si usted va al diccionario se va a encontrar que oír y escuchar son dos cosas completamente diferentes. Aquel que oye simplemente percibe por el oído algún tipo de sonido, ya sea de algo o ya sea de alguien. Pero aquel que escucha, escuchar es poner atención voluntaria, es poner atención intencionalmente para oír algo o oír a alguien. Escuchar implica que tú y yo pongamos la debida atención a lo que se nos está diciendo. Usted puede estar hablando con una persona y después le pregunta: oye, ¿cómo viste lo que te dije? Y estaba ahí. Y usted tomó quizás 10 o 5 minutos diciéndole lo que usted siente, lo que usted quería. Pero esa persona pudo haber estado, aunque estado ahí físicamente, su mente pudo haber estado en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando. Así de sencillo. Y muchas personas, muchos cristianos, permítame decirlo de esa manera, intentan crecer en su fe, pero no están voluntariamente disponiendo su oído para escuchar.
No están disponiendo su oído, no están abriendo su oído para escuchar. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, pero su fe no es capaz de llevarlos a escuchar, porque su fe no es la clase de fe sólida, no es aquella fe que se mantiene a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas. La Biblia dice que Dios habló a Abraham y Abraham no cuestionó, Abraham no le preguntó a Dios, Abraham no investigó los detalles del plan. Abraham simplemente dice que hizo lo que Dios le había dicho, porque cuando Dios habla, la fe sólida te lleva a escuchar, a poner atención atentamente a lo que Dios está hablando. Todas las personajes de fe descritos en Hebreos capítulo 11 tuvieron como base de su fe lo que ellos habían escuchado de parte del Señor. Josué se movió, aleluya, para hacer lo que Dios quería que hicieran. ¿Por qué? Aunque quizás había muchas dudas e incertidumbres alrededor de él se movió a hacer lo que tenía que hacer porque había escuchado la voz del Señor. Y es que cuando hay una fe sólida, la fe sólida es aquella que sabe escuchar. Es aquella que sabe escuchar, que voluntariamente, intencionalmente dispone el corazón, inclina nuestro corazón, aleluya, empuja nuestro corazón para poner atención a lo que Dios está hablando. Mire cómo describe Pablo la fe, el apóstol, la fe de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 12 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara, la esposa de Abraham, pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. ¿Qué puede suceder en la vida de una persona que cultiva una fe sólida? Amén. Una fe que está constantemente poniendo atención a lo que Dios está hablando. Y Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla no solamente a través de una predicación. Dios nos habla no solamente cuando leemos la Biblia. Sí, son medios por los cuales principalmente Dios está hablando a nuestras vidas. Dios bendiga a los predicadores y maestros que se dan la tarea de enseñarnos las verdades de Dios y que nos las presentan para que tú y yo cultivemos una fe sólida. Pero sabes que Dios también te habla en casa. Sabes que Dios también te habla cuando vas manejando al trabajo. Sabes que Dios también habla a través de las circunstancias. Sabes que Dios también habla cuando tú tomas tiempo para doblar tus rodillas y orar a Dios. Aleluya, Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. La pregunta es: ¿estamos nosotros escuchándolo? Esa es la pregunta. Dios está hablando constantemente y la fe sólida solamente nace en el corazón del hombre que dispone su oído para escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17, la Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este mismo texto, en la versión Nueva Biblia Viva, dice de la siguiente forma: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Mire, cuando nos damos cuenta que no hemos escuchado,
Porque usted puede decir, oh, tengo una fe, pastor, que quiero que canten y repitan que una y otra vez ese canto que dice, y la montaña se moverá. Y me gozo tanto con esas canciones de alabanza y eso. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que realmente hemos escuchado lo que Dios está diciendo? No cuando cantamos y la montaña se moverá. ¿Sabe cuándo? Cuando allá afuera enfrentamos las circunstancias complicadas de la vida y nuestra fe sigue de pie. ¿Por qué? Porque hemos oído, porque hemos escuchado. Alguien está aquí esta mañana diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a poder escuchar, enséñame a poder escuchar. Necesitamos oír la voz de Dios, pero tenemos que hacerlo con la debida atención. La fe consiste en escuchar la palabra. Creer es aceptar una palabra, es acoger una palabra en el corazón y dejar que esa palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de conducirnos, transforme nuestra manera de actuar. Eso fue lo que sucedió con Abraham. La vida de Abraham, aleluya, tomó un rumbo completamente diferente cuando él supo escuchar la voz de Dios. Cualquiera de nosotros pensaría, bueno, ¿y qué puede hacer un hombre ya de 99 años? ¿Cómo es posible que Abraham se haya lanzado a hacer lo que Dios le estaba diciendo a su edad? ¿Sabe? Cuando tú escuchas la fe sólida, aleluya, nunca te va a permitir que tú te quedes sin hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Dios habla de muchas maneras. Una fe sólida comienza con un oído atento. Muchos quieren dirección y están orando por dirección, pero no están dispuestos a sentarse para escuchar. Mucha gente está pidiendo dirección, pero no se toman el momento de doblar sus rodillas junto a la palabra y decir, Señor, quiero escuchar tu voz hablar a mi corazón. Mucha gente quiere dirección, pero no está dispuesta a escuchar. Y quiero decirle algo, una fe que no escucha es una fe que pronto se desvía. Es una fe que pierde el rumbo. Aleluya, que pierde la dirección. Abraham pudo llegar a donde tenía que llegar porque en primer lugar supo saber escuchar. Número 2, la segunda característica de una fe que se mantiene sólida a pesar de las dudas y las debilidades es que esta clase de fe toma acción a pesar de la incertidumbre. Toma acción a pesar de la incertidumbre. Una fe sólida sabe escuchar, pero también sabe actuar de acuerdo a lo que hemos escuchado. Y esto nos habla de congruencia. Una fe sólida es congruente, actúa de una manera congruente a lo que ha escuchado. Actúa de acuerdo a lo que ha escuchado. Y es la segunda característica que vemos en el ejemplo que nos da Abraham. Abraham fue lo que hizo. La Biblia nos dice que Dios le habló, el Señor le había dicho a Abraham. Amén. No estamos claros cuánto tiempo después de que Dios le habló, Abraham se movilizó, pero el verso 4 nos dice, aleluya, que Abraham hizo de acuerdo a lo que Dios le había mencionado. Muy a pesar de que él no sabía las indicaciones del viaje, muy a pesar de que él no conocía, no fue como que Abraham le dijo al Señor, Señor, pues dame un mapa o dame un GPS o muéstrame los detalles del plan que tú quieres realizar. La Biblia nos dice que la fe de Abraham lo llevó no solamente a escuchar, sino también a responder de la manera correcta y congruente a lo que él había escuchado. Y eso es fe. Cuando tú te atreves a caminar de acuerdo a lo que tú escuchas y no de acuerdo a lo que tú ves. Porque muchas veces, aleluya, entramos en esa duda o la duda toma lugar y la incertidumbre cumple su plan cuando nos dejamos llevar por lo que nosotros vemos.
Y empezamos a ver situaciones complicadas que no nos atrevemos a dar el paso y nos detenemos, dejamos de avanzar. ¿Por qué? Porque hay tantas circunstancias que nos hablan, aleluya, que hablan en contra de lo que se está pidiendo que nosotros hagamos, que entonces nos detenemos y no avanzamos, no actuamos de acuerdo a lo que hemos escuchado. Pero bien lo decía el apóstol Pablo, nosotros no andamos por la fe, no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es por vista que caminamos, es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y esa fe, cuando hay verdadera fe, hermanos, aleluya, la fe nos lleva a dar pasos que de pronto no tienen lógica, que de pronto no tienen razón, pero que nos llevan a ser obedientes, porque no dependemos de la lógica, sino de la confianza que nosotros hemos depositado en el Señor. Cuando no hay una fe sólida, nuestros cuestionamientos nos llevan a averiguar el cómo. Estamos tan preocupados por el cómo. Imagínense, Dios le dice a Abraham, vas a ser papá. Bueno, eso a mis 30, 40, 50 años. Quizás pensaría Abraham, me hubiera puesto a brincar, pero tengo 99. ¿Usted cree que Dios no sabía eso? ¿Usted cree que Dios no sabía la edad que tenía Abraham? ¿Usted cree que no sabía lo que sucedía en el vientre de la esposa de Abraham, Sara? Dios sabía que Sara había deseado tener hijos, pero no había podido. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. Su vientre no podía, aleluya, crear vida, no podía gestarse vida en su vientre porque estaba mal su vientre. Era una mujer estéril. Su esposo era un hombre avanzado en edad, aleluya. Sin embargo, a pesar y en contra de la lógica, en contra de los pronósticos, en contra de las probabilidades, Abraham no cuestionó en el cómo. Él no se preguntó cómo van a suceder las cosas, de qué manera las cosas van a pasar. Abraham tenía tanta confianza en el Señor que solamente dio el paso que tenía que dar. Y eso es la fe. La fe nos lleva, aleluya, a caminar, a avanzar. La fe nunca, escuche esto, cuando la fe te toma, nunca te va a dejar en el lugar donde te encontró. La fe te va a llevar más adelante. La fe te va a llevar a caminar hacia adelante de tal forma que tú puedas ver aquello por lo cual tú has creído. Mire lo que dice el Señor. Por eso la importancia de escuchar, pero también de actuar de acuerdo a lo que nosotros escuchamos. Santiago capítulo 1, versículo número 22 y 27. 22 al 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, tienen que ser congruentes con aquello que ustedes escuchan. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente, esto es escuchar, atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ser bendecidos? ¿Cuándo el Señor nos va a bendecir? Cuando tú y yo determinemos actuar de acuerdo a lo que Él ya nos ha dicho. Amén. Una fe sólida en medio de dudas y debilidades es aquella, aleluya, que avanza. Es aquella que actúa. En ocasiones la incertidumbre, dudas y debilidades suelen ser una plataforma para crear excusas. Y nos dejamos llevar de tal forma que nos excusamos constantemente o trazamos cuestionamientos que no nos permiten avanzar hacia el siguiente paso. Sin embargo, Abraham nos recuerda la importancia de no detenernos. Cuando tú le crees a Dios, tú tienes que actuar
actuar de acuerdo a esa palabra que el Señor ya te ha entregado. Una fe, aleluya, que es sólida, te empuja. Una fe sólida te moviliza, te lleva a actuar, a no detenerte. Cuando nos aferramos a actuar de acuerdo a lo que hemos oído, vamos a recibir entonces aquello por lo cual nosotros hemos creído. Se necesita caminar en fe. Necesitamos actuar, necesitamos avanzar. Hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de Marcos capítulo 5, en el que nos encontramos a una mujer luchando con su condición de salud debido a una enfermedad que le hacía perder mucha sangre, un azote en su cuerpo. Es conocida como la mujer de flujo de sangre. Esta mujer luchaba no solamente con una condición física, sino que también luchaba con una condición espiritual, porque de acuerdo a la ley, su condición física la llevaba a ser etiquetada como una mujer indigna, como una mujer inmunda, una mujer que estaba señalada por la sociedad. Ella no podía tener relación, contacto, aleluya, con la sociedad. Tenía que aislarse. Este tipo de personas, hermanos, estaban señaladas por la ley. Si usted iba de camino y se encontraba una persona con esta condición, ya sea leprosa o ya sea, aleluya, como la mujer de flujo de sangre, ellos tenían la obligación de gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Y entonces tenían que moverse del lugar o simplemente apartarse, porque no podían contactar, no podían tener contacto. Si alguien lo tocaba a una persona inmunda, era considerado también inmundo. Esta mujer tenía, aleluya, pocas probabilidades, aleluya, de poder recibir lo que necesitaba, porque lo había gastado todo. La Biblia dice que había por 12 años gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino que antes, dice, le iba peor. Pero algo sucedió en su vida. Algo sucedió en su vida. ¿Y sabe cómo comenzó? Escuchando. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 27 y 29, la Biblia dice: cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, dice, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Había buscado todo tipo de alternativas, pero no había aprovechado absolutamente nada. Pero al igual que Abraham, cuando esta mujer oye, cuando esta mujer presta atención, cuando esta mujer escucha, yo no sé qué estaba escuchando, aleluya, qué fue lo que se dijo en ese momento, pero aquella mujer que estaba ahí oculta, porque la Biblia dice que estaba entre la multitud, pero se había ocultado. Ella estaba oculta para no ser reconocida, porque si la encontraban la podían matar, la podían apedrear por su condición inmunda. Pero era tanta su fe, aleluya, que dice que no pudo quedarse aislada, sino que vino de entre la multitud para tocar el manto del maestro. Una fe sólida es aquella que escucha, pero también que te lleva, que te empuja a que extiendas tu mano para tocar el borde de la presencia maravillosa del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Me gusta mucho la forma en que la narrativa de esta versión, la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, perdón, cuando dice: y pensaba. Amén. Algo cambió, porque la fe cambia. La fe nos transforma. No importa la condición en la que tú estés, puedes estar desahuciado, puedes estar, aleluya, de alguna manera te puedes sentir herido, te puedes sentir golpeado, te puedes sentir abandonado. No importa en qué circunstancia tú te encuentres, cuando tú prestas atención a la voz de Dios, la fe te va a llevar a provocar cambios en tu vida. 12 años. ¿Qué esperanza tenía esta mujer? Seguramente que le decían: mira, resulta que algo nuevo está sucediendo, algo nuevo, una alternativa nueva. Seguramente ya había dicho: no, ya le intenté de muchas maneras.
Ya le intenté de muchas formas. ¿Qué esperanza podía tener? Pero algo sucede, algo cambia cuando tú pones atención a la palabra de Dios. Cuando Dios habla a tu vida y tú prestas voluntariamente atención a lo que Dios está hablando, tu forma de pensar va a cambiar. Y aquella mujer que no tenía esperanza, aquella mujer que estaba en lo oculto, aquella mujer que estaba arrumbada por ahí, aleluya, sin permiso de estar ante la sociedad, salió de aquel lugar, se metió entre la multitud sabiendo que su propia vida peligraba, pero era tanta su fe que dijo: no me puedo quedar, aleluya, sin hacer nada. Tengo que avanzar, tengo que actuar. He escuchado una palabra y voy a caminar de acuerdo a esa palabra. Y cuando esta mujer actuó de esa manera, esta mujer recibió su milagro, porque al instante la Biblia dice que aquel flujo de sangre se detuvo. Una fe sólida siempre se activa antes de ver resultados. Ella no cuestionó, ella afirmó y avanzó en fe para tocar al maestro. Lo que esta mujer escuchó se convirtió en su primer línea de acción. Amén. Dios está hablando a nuestras vidas y Él espera que nosotros caminemos y actuemos de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Dice la Biblia que, hablando Santiago, que Dios bendice cuando obedecemos. Amén. Y esto es algo muy importante, porque a veces nos encontramos a cristianos con muy buenas intenciones de hacer todo lo que Dios quiere que hagan. Tienen toda la intención de agradar a Dios, pero Dios no bendice las buenas intenciones. Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia. Y Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Número 3, vamos a avanzar. Número 3, se sostiene firme en la promesa, aún en circunstancias difíciles. Una fe sólida es aquella que se mantiene firme en las promesas del Señor, se afianza en las promesas del Señor. Abraham no tenía un mapa, Abraham no tenía un GPS, Abraham no tenía los detalles del viaje. Abraham no tenía el señalamiento de hasta dónde podían caminar, cuántos días y de qué manera, cuánto iba a tomar de tiempo llegar hasta donde tenían que llegar. Es más, él no sabía ni a dónde tenía que llegar. Abraham no tenía nada. Él todo lo que tenía era una palabra, una promesa. Todo lo que tenía era una promesa, era todo. O como dicen los de por acá, that's it. Era todo. Amén. Era todo lo que tenía, no tenía nada más. No fue como que le dijo a Dios: Dios, mándame la ubicación, ¿verdad? Para poder llegar. No tenía absolutamente nada, solamente tenía la referencia de una voz que él escuchó, que le dijo: sal de tu tierra a una tierra que yo te voy a mostrar. Y con eso fue más que suficiente para Abraham movilizarse. La pregunta es si para nosotros es suficiente. ¿O estamos esperando algo más? ¿O estamos esperando que Dios haga algo más? Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y Él espera que tú y yo actuemos de acuerdo a lo que Él ha hablado, y que tomemos eso que Dios nos ha hablado, lo tomemos como una promesa. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. El apóstol Pedro escribe que hemos recibido de parte de Dios grandísimas y preciosas promesas. Romanos capítulo 4 versículo 3 nos dice, hablando Pablo, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? ¿Qué fue lo que Abraham abrazó, aleluya, de parte del Señor? Dios le había dicho: vas a ser padre de una multitud. Y Dios estuvo trabajando con Abraham de muchas formas. Una de las maneras en que Dios trató con Abraham fue cuando le cambió su nombre. Recuerde que Abraham se llamaba Abram. Amén. Pero cuando Dios le cambia su nombre, y esto pudiera ser un detalle que fuera fácil de omitir, o que no le pusiéramos como la atención o el cuidado, pero la Biblia dice que Dios le dijo: ya no vas a ser llamado Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Amén. Abraham. Y eso lo cambia todo, porque el poner esa H
Amén. En el nombre de Abraham, poner esa H o poner hacer ese cambio, hermanos, lo cambió todo, porque el nombre de Abraham significa padre de muchos, padre de naciones. Es decir, Dios tenía claro el propósito que él tenía para con Abraham. Y por eso le dijo: sal, porque lo que quiero hacer contigo no lo voy a hacer aquí en Ur, no lo voy a hacer en la tierra de tus padres. Tú tienes que salir a una tierra que te voy a mostrar. Y entonces la única garantía que Abraham tenía a sus 99 años cuando salió de Ur, aleluya, era la promesa que Dios le había entregado. ¿Qué le parece? No tenía mapa, no tenía GPS, no tenía absolutamente nada, detalles del viaje, no tenía absolutamente nada, tenía solamente una promesa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, versículo 19 al 20. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, y que el vientre, dice, igual el vientre de Sara, su esposa. Ahí nos detenemos. Ellos estaban conscientes, porque escuche, la fe no te lleva a ignorar las circunstancias. No es que nos desliguemos de la realidad, que nos desconectemos de lo que está pasando y que, aleluya, ignoremos las circunstancias que están en torno a nuestra vida, que nos rodean, con las que batallamos, con las que lidiamos, con las que estamos constantemente luchando. Ellos estaban conscientes: soy un hombre de cerca de 100 años, mi esposa es una mujer ya anciana y es estéril, nunca pudimos tener hijos. ¿Cómo es posible que ahora estemos pensando que vamos a tener un hijo en nuestros brazos? Ellos estaban conscientes de su situación. La fe no te lleva a ignorar las circunstancias y estar consciente de las circunstancias en derredor nuestro. Mire, un ejemplo de esto también es cuando Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca. Pedro estaba por ahí limpiando las redes, porque habían estado tratando de pescar durante toda la noche y no habían conseguido absolutamente nada en la jornada, no habían pescado absolutamente nada. Pero entonces Jesús se acerca y le dice a Pedro: préstame tu barca. Y entonces, cuando subió a la barca, mientras enseñaba, de pronto le dijo a Pedro: boga mar adentro, vamos a profundizar hacia el mar. Y cuando estaban ya donde Jesús quería que estuvieran, la Biblia dice que le dijo a Pedro: lanza la red. Amén. Lanza la red. Pedro estaba consciente de algo. Pedro estaba consciente de que por toda la noche habían tratado de pescar en esa misma barca, con esas mismas redes, y no habían conseguido absolutamente nada. Pero algo cambia cuando tú escuchas. Algo cambia cuando tú actúas de acuerdo a lo que escuchas. Algo cambia cuando Dios te da una palabra. Algo cambia cuando nos aferramos a las promesas del Señor. Algo cambia cuando escuchamos atentamente la voz de Dios. Aleluya. Y nos sostenemos en las promesas del Señor. Pedro sabía que había sido difícil, aleluya, conseguir algo. No habían conseguido nada, pero entonces le dice a Jesús: pero ahora, por tu palabra, yo voy a echar la redes. Y cuando Pedro soltó las redes, la Biblia dice que era tan grande el resultado de aquella pesca que la barca, hermanos, se estaba queriendo hundir, y tuvieron que venir otras barcas para poder auxiliarlos, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que la fe de Abraham, a pesar de todas esas, aleluya, pruebas,
A pesar de todas esas dificultades, de todo eso contrario, su fe no se debilitó. Aleluya, su fe se mantuvo intacta. Es más, dice, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria al Señor. La fe sólida como la de Abraham vence las circunstancias y se fortalece porque se afianza en las promesas del Señor. Hay una frase que me gusta, que quiero compartir con ustedes, y dice: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. No tenga miedo, no tenga miedo, aleluya, confiarle al Señor un futuro que usted no conoce. Pero si usted conoce a Dios, usted va a estar seguro. Usted está en las mejores manos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Mire, esto es importante. Quiero que lo veamos. Recomendaciones para poder afianzar nuestra fe en las promesas del Señor. Anótelas, por favor. Solamente las voy a leer rápidamente. Dios no tiene promesas vencidas, tiene tiempos perfectos. Cuando no entiendes el proceso, recuerda siempre la promesa. Las promesas de Dios no expiran por tus dudas, pero se activan por tu fe. También no necesitas una explicación, sino una memoria de lo que Él ya te prometió. Y por último, cada vez que dudes, vuelve a leer lo que Dios te dijo, no lo que tus emociones te dicen. Tenemos nosotros que afianzar nuestra fe en las promesas del Señor. Mi esposa tiene una práctica cada vez que alguien le da una palabra o recibe una palabra, ella siempre la anota. Y ella dice para no olvidarla, porque muchas veces somos olvidadizos, pero cuando se nos olvida algo hay que recurrir, hay que volver a leer, porque tus emociones pueden decir muchas cosas. Pero recuerda siempre escuchar con atención, no lo que tus emociones dicen, porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Pero el Dios que no se equivoca sigue hablando y quiere que tú le escuches con atención. Y por último, hermanos, la cuarta característica, ya estoy finalizando. Su mirada está fija en Dios sin perder el enfoque a pesar de la prueba. Abraham supo en quién fijar su atención. Abraham supo en quién debería mantener la mirada. Él supo poner su mirada en el enfoque correcto. Este mundo en el que nosotros vivimos está lleno de muchas distracciones. Los afanes, las tareas, las cosas del mundo, a veces, hermanos, nos están ahí constantemente empujando para que nosotros les pongamos toda nuestra atención y nos desenfoquemos de Dios. Abraham supo mantener su enfoque. Y solamente voy a concluir mencionando en este punto algunas cosas importantes. Génesis capítulo 12, versículos 7 al 8 dice: entonces el Señor se le pareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí, note lo que dice, edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró. Muchas cosas buscan distraernos, muchas cosas quieren robarnos nuestra atención, pero necesitamos, aleluya, una fe sólida. Necesitamos cultivar una fe sólida y para lograrlo necesitamos establecer nuestro enfoque en el Señor. No podemos permitir que las circunstancias de la vida nos desenfoquen, porque si nos desenfocamos de Dios, nuestra fe va a vacilar. La Biblia dice, hablando Pablo, aún a pesar
pesar de las dificultades, se fortaleció en fe. ¿Por qué se fortaleció en fe Abraham? Aun cuando podía, aleluya, tirar la toalla por las circunstancias complicadas a las que estaba enfrentando, él se fortaleció en fe porque supo estar enfocado en el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Constantemente, a donde quiera que iba, a donde quiera que llegaba, sin importar la ubicación en la que él se encontraba, Abraham se convirtió en un edificador de altares. Abraham se convirtió en un edificador de altares, y la Biblia dice que dedicaba ese altar al Señor. Pero no solamente es un formalismo o una práctica para despejar su mente. Edificar un altar no era simplemente un cumplir con una tradición. La Biblia dice que edificaba un altar y ahí daba gloria al Señor. Y ahí adoraba al Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando nosotros adoramos a Dios? La adoración tiene el potencial de tomar nuestro enfoque y ponerlo en la persona de Dios. Es más, usted no puede adorar a Dios como lo enseña la palabra del Señor si usted está enfocado en sus problemas, si usted está enfocado en las circunstancias, si usted está enfocado en las circunstancias o dificultades que está enfrentando. Cuando nuestra adoración se levanta genuinamente de nuestro corazón para Dios, es porque nuestro enfoque está en aquel que todo lo puede, aquel que no nos abandona, aquel que cumple cada una de sus promesas. Abraham emprendió el viaje. Salieron a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, dice el versículo 5 de Génesis capítulo 12. La jornada no había sido fácil, sin embargo Abraham siempre mantuvo su enfoque en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque o el objeto de la fe, que es sólida, es Dios. El objeto de una fe sólida es Dios. A Él tenemos que mirar, en Él tenemos que enfocarnos. Y cuando nuestro enfoque en el Señor es el Señor, las circunstancias complicadas de la vida, aleluya, se pueden surcar, se puede caminar y se puede avanzar. Póngase de pie conmigo, por favor, estoy terminando. El profeta Habacuc dijo en el capítulo 3, versículo 17 al 19: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños, dice, mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice el profeta, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Él me da un pie firme. Él nos da. Cuando tu enfoque es Dios, cuando tu atención es Dios, cuando, aleluya, escuchas, actúas, afianzas tu fe en las promesas del Señor y tu enfoque es el Señor, hermano, Dios te dará una fe sólida, una fe firme para poder pisar sobre cualquier circunstancia y elevarte a las alturas. Por eso decía el salmista en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Todo lo que necesitamos es a Él. Yo no sé, quizás usted se encuentra en esos momentos donde siente que pierde el equilibrio. Le ha costado seguir avanzando. Está orando, pero no encuentra respuesta a su oración. Está tratando, aleluya, de seguir adelante, pero parece que aunque usted está esperando, esa espera lo ha cansado, lo ha fatigado y como que le ha costado seguir adelante. Pero ¿sabe qué? El Señor sigue siendo fiel a sus promesas.
Y esas promesas que Él cumplió en Abraham, que cumplió en Asaf y que cumplió en muchas personas que leemos en la Biblia, también las cumplirá con nosotros. Y Él todo lo que quiere es que tengamos fe. Es que tú y yo nos atrevamos a caminar en fe. Y esta mañana, esta tarde, yo quiero invitarlo a que usted lo crea. Yo quiero invitarlo a que usted extienda su mano figurativamente, así como la mujer aquella extendió su mano para tocar el manto del Señor. Que esta mañana nosotros extendamos nuestro corazón para tocar el manto de Dios, porque hemos creído a una palabra, porque hemos creído a una promesa. Quizás usted está pasando por un momento complicado ahora mismo. Es el momento de salir de la multitud. Es el momento de salir de esa zona de confort. Es el momento de salir de esa situación que nos ha detenido para no avanzar y extender nuestro corazón para tocar el borde del manto del Maestro. ¿Quiere hacerlo en esta hora?